Hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo va? Mucho gusto. Me llamo Alex y hoy los acompaño acá por invitación pues, de Lemic Udenar y de David Estrada, que fue compañero acá en Fundación Valle Lille. Yo soy internista, soy cardiólogo, soy fellow de cuidado crítico y especialista en docencia universitaria. Y les voy a hablar de alerta coronaria. Si me permiten entonces, voy a compartir pantalla aquí eh, para que podamos conversar un rato, ¿les parece? No sé si pueden ver la pantalla. ¿Pueden verla? Sí, sí, doctor. Perfecto. Entonces, vamos al inicio de todo esto. Listo. Bien. Bueno, y pues nada, agradecerles también estar aquí en Noche de Viernes en pos de aprender cosas nuevas. Entonces, el tema que a mí me toca es esto, alerta coronaria, basada en la guía a 2025, tratar de actualizar lo que hay que hacer en el servicio. Como tal, ustedes como médicos van a tener que atender a estos pacientes en cualquier latitud, ¿sí? Entonces, la idea es que podamos aproximar estos datos y esta información a lo que pasa en nuestro medio. Entonces, permítanme decirles, ¿cierto?, que la causa uno de muerte en el mundo es la enfermedad coronaria. El 31% de la mortalidad se debe a la misma, es decir, casi 18 personas se mueren al año y casi uno de cada nueve sucede en un país en desarrollo, uno de cada nueve, uno de dos, perdón, 9 de cada 10, 8 de cada 10 sucede en un país de bajos recursos o recursos intermedios. Tenemos claro el problema, ¿sí? Hemos estado investigando, hemos estado hecho, y el problema no solo ha empeorado, no ha mejorado, sino que ha empeorado. Nosotros como cardiólogos, ¿cierto? Yo soy internista, soy cardiólogo y también soy de UCI, pero desde el punto de vista de la cardiología, hacia el 2015, hicimos una revisión y presentamos estos datos en la World Heart Federation. Vimos lo siguiente, miren, en Colombia se mueren 60.000 personas al año asociadas a enfermedad cardiovascular. Cuando se reducen esos números, se encuentra que el 878 personas se morían, se infartaban diariamente en Colombia, y estos infartos era uno de cada tres la causa de los fallecimientos. De esos fallecidos, la mitad estaban asociados a tener colesterol y dislipidemia. Entonces había un problema de prevención, ¿sí? Al estudiar los casos que eran asociados directamente a infarto al miocardio, vimos que se estaba proponiendo un promedio de 80 muertes diarias asociado a un infarto agudo del miocardio. Y nuestra meta era reducir la mortalidad del 25% para el 2025. Aunque no les tengo esos datos, les quiero contar qué pasó después de 10 años de la promesa. Básicamente, las muertes que eran en 60.000 aumentaron a 90.000, ajustado para la tasa de proporción y crecimiento poblacional. Es decir, nosotros no fuimos capaces de reducir la mortalidad en un 25%, sino que aumentó un 30%. Ya les mostré que la mitad de esa mortalidad está asociada a prevenir y no intervenir adecuadamente los factores de riesgo cardiovasculares, ¿sí? Entonces, el primer eslabón que siempre toca atacar, a pesar de que esto es una charla en el servicio de urgencia o en el episodio agudo, yo sí les quiero recordar que es importante la prevención. Y teniendo en cuenta esto, van a ver que estas nuevas guías, que no son tan nuevas ya, están introduciendo unos contextos o unas recomendaciones que antes hubiésemos pensado inverosímil para el emergenciólogo o para el médico de cuidados agudos, intensivista también. Entonces, ya entrando en materia después de esta introducción, estas son las formas como uno puede determinar o clasificar el síndrome coronario. Aquel que no tiene elevación del ST y aquel que tiene elevación del segmento ST. No es TEMI, es TEMI. Pueden ver entonces en la primera parte la verde que el infarto agudo del miocardio y la elevación del ST se sucede por una oclusión parcial, no completa del vaso. En presencia
de troponinas positivas o biomarcadores, lo llamaremos angina inestable. En presencia de troponinas positivas, lo llamaremos infarto agudo del miocardio sin elevación del CT. Y cuando hay una oclusión completa en donde la placa aterosclerótica se rompe, una plaqueta en el centro del problema activa la cascada de coagulación y se presenta un trombo, tapa completamente la arteria coronaria, donde vamos a ver el síndrome coronario agudo con elevación del ST. Este término, que lo tenemos muy introyectado algunos, los que somos médicos lo conocemos desde hace muchos años, está pronto a cambiar. Eventualmente lo llamarán OMI y no OMI. Obstructive Myocardial Infarction and Non-Obstructive Myocardial Infarction, enfermedad de infarto al miocardio obstructivo y no obstructivo, porque estos dos patrones del ST no siempre se dan en los infartos agudos del miocardio. Hay hay otros factores, hay otras presentaciones de oclusión completa, no STEMI, que uno quisiera tener en cuenta y conocer. Pero por ahora nos quedamos todavía con este punto. Es importante entonces tener en cuenta que cuando hablamos del infarto oclusivo y vamos al electrocardiograma, tenemos que tener en cuenta que la elevación del ST desde el punto J varía dependiendo de quién estés observando. Entonces vemos que en hombres mayores de 40 años, en B2 y en B3 vamos a tener una elevación de 2 milímetros. En menores de 40 vamos a buscar una elevación de más de 2 milímetros, 2.5 milímetros. En mujeres 1.5, en B2 y B3 y en otras derivaciones 1. Y en las derivaciones posteriores con 0.5 milímetros tenemos la característica de elevación del segmento ST. Y cuando hablamos de este tipo de infarto, o bueno, en esta charla de hoy nos vamos a referir única y exclusivamente a los infartos tipo 1. Conocemos entonces la clasificación, ¿dónde está? Aquí está. Conocemos entonces la clasificación, se me perdió. Esta clasificación en donde tenemos en cuenta que hay 5 tipos de infarto. Debemos recordarlo, debemos tenerlo en la cabeza, en donde es importante que entiendan que el que más nos enfrentamos, o que no es el único, es el infarto que se produce por una obstrucción de una placa aterosclerótica y un trombo que se genera ahí. Es decir, una placa inestable que se rompe por hipertensión, diabetes, inflamación y demás, y produce entonces la obstrucción completa. En el tipo 2 el problema es la demanda, el desbalance entre la demanda y las necesidades de oxígeno. En el tipo 3 impresiona una muerte cardíaca súbita en donde el paciente tuvo dolor en el pecho, pudieron documentar una arritmia o alguna otra cosa, pero no pudieron tener marcadores epicárdicos o los tuvieron después de la mortalidad o encontraron que se infartó en la biopsia. El tipo 4 es asociado al cateterismo, bien sea por complicaciones, bien sea porque el stent se trombosó o tuvo una estenosis del stent de forma tardía, A, B, C y D. A, B y C. Y el tipo 5, por cirugía cardíaca. Cada uno es importante tenerlo en cuenta porque la definición de infarto dependerá de cuántas veces se eleve la troponina en presencia de subconstrucción de isquemia miocárdica por encima del percentil 99, siendo la tipo 1 y 2 una vez por encima del percentil 99, mientras que la tipo 5 puede elevar, tipo 4 se eleva 5 veces por encima del percentil 99 y la tipo 5 se eleva 10 veces por encima del percentil 99, es decir, hay que tener muy en cuenta estos cambios. Estas son otra vez las variaciones del electrocardiograma, ¿cierto? Que ya se las había mostrado y hay que tenerlas en cuenta. Entonces, tengo entendido que es un grupo heterogéneo de todos los niveles, ¿cierto? Y entonces, lo importante al entender que hay un síndrome coronario agudo o que se sospecha un síndrome coronario agudo es cómo vamos a intervenir, ¿cierto? Primero que todo, importante tener en cuenta. Si yo sospecho un infarto al miocardio, es decir, el paciente llega con clínica sugestiva de infarto al miocardio, dolor en el pecho, que se va a la mandíbula, al lado izquierdo, al lado derecho, dificultad para respirar, desmayo, arritmia, síncopes y demás, debo realizar un electrocardiograma en los 10 primeros minutos que ingrese. Cuando tengo ese electrocardiograma, también debo pedir unas troponinas, ojalá cardíacas de alta sensibilidad. Y tengo dos escenarios que puede suceder ahí. Uno, que me salgan el electro, las troponinas positivas, o uno o los dos, y tengo un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, donde yo debo ir a la estrategia de reperfusión. Pero eso no siempre sucede, no siempre llegamos a hacer un electro y tiene el ST elevado. No, a veces el electro puede estar normal o los cambios son dudosos, ¿sí? Y es donde debemos hacer lo que es la toma seriada del electrocardiograma, del electrodinámico, por lo menos cada 20 minutos con un electrocardiograma o cuando se presente un cambio en los síntomas clínicos del paciente. Ahora, ¿por qué es importante? Porque
En el 11% de los pacientes diagnosticados con un infarto agudo del miocardio con elevación del ST, a veces el 11%, a veces no tienen un electrodiagnóstico en la primera intervención. La mayoría de estos pacientes, que son aproximadamente el 10%, el 70% tuvieron un electrocardiograma alterado entre los primeros 90 minutos después del ingreso. Es decir, fue el electrocardiograma seriado que fue mostrando los cambios dinámicos del electro y que nos hizo con la clínica de dolor sugerir que tuviera un infarto al miocardio. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo claro dónde estoy, ¿cierto? En si tengo una sospecha de una elevación del ST, yo le puedo hacer una troponina a mi paciente si el ST no salió elevado o no cambió. Puedo hacer protocolos de 1 hora, de 2 horas o de 3 y 6 horas, dependiendo de la troponina que tenga. Entonces, como uno de los primeros mensajes es, y que es importante, me parece a mí, para cualquier médico cuando llega a un servicio de urgencia, empieza a trabajar, va al rural o está en un nuevo hospital, siempre es preguntarse en el laboratorio qué tipo de troponina tengo. ¿Tengo una ultrasensible? ¿Tengo una convencional? ¿Qué tipo de troponina tengo? Tengo Abbott, tengo Roche, porque hay unas tablas que te dicen cuáles son los valores positivos, negativos, los valores altos, muy bajos, y los que te hacen ruling y rule out, que es otra clase. Entonces, hago mi troponina según lo que yo tenga disponible en mi laboratorio y voy a definir esto. Esto que está aquí, después de que tenga una troponina que me sospeche positiva o negativa, no importa lo que salga, pero tengo dolor en el pecho, yo tengo que definir una cosa que se llama Clinical Decision Pathway o un algoritmo de toma de decisión clínica consciente. Ese algoritmo es personal o institucional o local o regional. Eh, y este que está aquí, por ejemplo, es el algoritmo de riesgo que recomiendan las guías de dolor torácico de 2021. Bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo alto o no STEMI, y depende de eso van a tomar la decisión. Pues, por ejemplo, hay gente que dice dolor torácico de alta probabilidad, de baja probabilidad, dolor torácico típico, dolor torácico atípico, que si bien son términos que estaban mandados a recoger desde hace más o menos 5 años, y este es uno de los términos que se utiliza, bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo alto, con la probabilidad alta, media, baja, dependiendo de lo que tengas en el score. Lo importante cuando tú utilizas un score, bien sea que esté súper actualizado, moderadamente actualizado, un poquito desactualizado, lo más importante es tener claro qué hacer con esa clasificación de riesgo que pusiste. Y por eso las guías de dolor torácico son importantes que les peguemos una revisada en algún momento. Pero entonces, tenemos un paciente que tiene un síndrome coronario agudo, con o sin elevación del ST, y toca tomar decisiones. ¿Cómo hacemos ese abordaje de tratamiento y cómo decidimos conductas? Tenemos el paciente con dolor de pecho. Nos llega una reacción casi inmediata que tendemos a hacer a veces cuando se tiene dolor en el pecho y se siente ahogado es colocar oxígeno. Sin embargo, las guías son claras. La indicación es simplemente cuando se necesite del oxígeno, es decir, cuando el paciente esté desaturado. Dice por debajo de 90, pero sabemos que en algunas latitudes los valores cambian. Por ejemplo, en la costa donde yo soy cartagenero, con menos de 92 el paciente está desaturado. Pero por lo menos con menos de 94 el paciente está desaturado. Acá en Cali es 92 y de pronto en unas altitudes más altas puede ser 90 o menos. La meta sugerida es 94 o 96 y tratar de no llegar al 100%. Chicos, esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque los vasos sistémicos sensan oxígeno, sistémicos, pulmonares, coronarios, todo, sensan el oxígeno. Y hay unos fenómenos que se llaman vasoconstricción o vasodilatación dependiendo de la oxemia. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo hipoxemia, los vasos sistémicos se vasodilatan para mejorar el transporte y la perfusión de oxígeno de lo poquito que haya. Mientras que los vasos pulmonares, por ejemplo, se vasoconstriñen para no mandar oxígeno a esas zonas que están con disminución de la oxemia, es decir, para mejorar la relación de ventilación-perfusión. Y en los vasos coronarios sucede casi mismo que en los vasos sistémicos. Entonces, si yo hiperoxemizo al paciente, si yo lo pongo en 100, probablemente el paciente que tiene isquemia, que el aporte y la demanda de oxígeno están desbalanceados, va a tener vasoconstricción coronaria que va a empeorar la isquemia. Por eso, idealmente, no sobreoxigenar. Con respecto a los nitratos, entonces, si yo tengo la capacidad de usar nitratos sublinguales, la dosis es 0,3 a 0,4 microgramos cada 5 minutos, 3 dosis máximo. Y para los que presentan que no pueden tolerar la vía oral o prefieren colocarlo intravenoso, lo ideal sería colocar nitroglicerina.
para isquemia persistente, y si no, con hipertensión, poner nitroprusiato, porque el nitroprusiato va a da menos dolor de cabeza. Ahora, el nitrato está contraindicado, bien sea para manejo de dolor, en especial en manejo de dolor, cuando la presión arterial sistémica es menor de 90, cuando hay infarto de ventrículo derecho y la PVC está bajita y el paciente está hipoperfundido, o cuando ha tomado inhibidores de la fosfodiesterasa como el sildenafil, el modifin y todos los demás. En el punto de analgesia es importante que consideremos la morfina, ¿sí? 2 a 4 miligramos, perdón, cada 20 minutos y no sobrepasar los 10 miligramos, ¿sí? Hay disminución de absorción de los agregantes, entonces por ende uno tiene que ser muy precavido en ellos. Y si vamos a usar fentanilo puede usar 25 microgramos IV como alternativa, 25 a 50 microgramos cada 20 minutos si no hay más forma de controlar el dolor. Y en caso de síndrome coronario, los betabloqueadores, si el paciente no está inestable hemodinámicamente en KILIP 3 o KILIP 4, choque, bloqueo o espasmo, uno los podría usar en las primeras 24 horas. Ahora, esta valoración, si el paciente está en un estado en donde no se permite el betabloqueador, se difiere su inicio. Sin embargo, cada 24 horas debo estar pensando en si lo utilizo o no lo utilizo. ¿Qué es importante en estas guías? Y es a donde de pronto es más importante para los que están en cuidado agudo, urgencias, UCI, atención primaria, y son estas tres cosas. Uno, la revascularización. Si bien desde hace más de 25 años estamos en lo que llamamos en enfermedad coronaria, en la era de la revascularización, seguimos teniendo tiempos retrasados en los países de ingresos medio bajos de este arsenal. Revascularizar salva miocitos, y entre más miocitos salvados, menos infartos, menos reinfartos, menos complicaciones mecánicas y menos falla cardíaca. Entre más nos demoremos, más facilidad hay de que lleguemos a choque cardiogénico y a que lleguemos a complicaciones mecánicas del infarto. Es importante que lo tengan en cuenta. Cuando antes de la era de la reperfusión temprana, por allá en los 70, 60, tú te infartabas y pues había discrepancia en qué intervenciones realizar y eso, y los pacientes presentaban más o menos entre el 2 y el 7% de prevalencia de complicaciones mecánicas de infarto al miocardio. En la era de reperfusión, estas complicaciones han disminuido dramáticamente, tal vez menos del 1%. Sin embargo, la mortalidad no cambia. Cuando tú tienes una complicación mecánica de infarto de gol miocardio, estás casi en un caricellazo, en donde la mortalidad es 50 y 50. Entonces, una forma de prevenir eso, que a veces no podrás intervenir de forma adecuada, es revascularizar temprano. Bien sea con PCI, bien sea con cirugía, pero como estamos en un país de egresos intermedios, y bajos, a veces no tenemos la facilidad de eso, entonces persiste la trombolisis como una adecuada herramienta también. La terapia antiplaquetaria es importante porque nos va a percibir cómo vamos a llevar el equilibrio entre la isquemia y el sangrado. Es decir, no hay que tenerle miedo a poner las dosis de carga a los pacientes y tampoco hay que subdosificarlos. Y el manejo de los lípidos. Y me tomo la tarea no porque sea cardiólogo, sino porque es importante que desde las atenciones tempranas y primarias los lípidos sean revisados. Bien sea que yo tenga al paciente y le pregunte después de que lo tenga estable y que pueda hablar, ¿tienes colesteroles previos? Los has tomado, revisémoslo, vamos a ver cómo están. O tomemos en el servicio de urgencia o en la UCI unos colesteroles para hacer tempranamente la toma de decisiones, porque el paciente debe moverse rápidamente con terapias agresivas. Doble terapia es el estándar ahora mismo en Colombia, y algunos pacientes probablemente en una semana en el Congreso Colombiano de Cardiología, donde se va a discutir también el simposio internacional de el IAS, que es la Sociedad Internacional de Dislipidemia, si de pronto algunos pacientes deben salir después de un infarto con 3 terapias, y ahí le voy a dedicar unos 3 minutos. Continuando, entonces, ¿cuál sería el enfoque? Y aquí me quiero detener y en conmemoración a David, que es emergenciólogo, ¿cuáles deberían ser los pilares de manejo en, en el escenario de si tengo o no tengo la intervención, o quién es el primer contacto? ¿Sí? Si pueden ver la tabla, tenemos dos lados, ¿cierto? Uno, que es que el paciente llega por sus propios medios o que llamó al 911, acá es 123, pidió una ambulancia o llegó a un centro médico por dolor de pecho y el centro médico lo remitieron, ¿sí? Vamos a concentrarnos entonces primero si el paciente llega por sus propios medios de este lado. Si el primer contacto médico, first medical contact, es en un centro donde no hay cateterismo, ¿sí?
yo tengo que hacer un electrocardiograma en 10 minutos, independientemente para tratar de hacer el diagnóstico de infarto. Y en general, en cualquier escenario, la idea es que el electro esté los primeros 10 minutos, ¿sí? Doctor, y si estaba en su casa y llegó una ambulancia y lo recogió, pues en la ambulancia debería tener un electrocardiograma y hacer rápidamente el electrocardiograma en los 10 primeros minutos del encuentro. Entonces, primer número clave, 10 minutos, para que un paciente tenga con dolor en el pecho y alta sospecha de una enfermedad coronaria, un electrocardiograma, ¿sí? Entonces, hago el diagnóstico de síndrome coronario con elevación del ST, y estoy en un centro en el que no tengo estrategia de reperfusión. Me pregunto, ¿tengo un centro donde se reperfunda con un cateterismo a menos de 2 horas? Si la respuesta es sí, remítalo rápidamente para que se le haga la intervención percutánea. Y esto dice las guías. Sin embargo, la Sociedad, por ejemplo, Europea de Cardiología, que tiene unas guías de infarto miocardio con una elevación del 2024, el año antes, eh, después el año siguiente sacó una guía que se llama Guías de Enfermedad Coronaria en poblaciones no de escasos recursos. Y una cosa que nos dice es no solamente qué es lo que pasa en Cali. Por ejemplo, aquí en cualquier parte de Cali estamos a 2 horas de un centro de cateterismo, de hemodinamia. Sin embargo, nosotros tenemos una barrera en la atención que son las entidades prestadoras de salud, las EPS, los convenios y las actividades administrativas. Entonces la pregunta, yo les agregaría en ese punto, la pregunta es, ¿tengo un centro, a menos de 2 horas, un centro que me permita hacer arteriografía coronaria y cateterismo y tengo la capacidad administrativa para remitirlo? Si es así, dentro de esos 120 primeros minutos o la trombolisis está contraindicada, llame al centro, llame al centro, avise que va a llegar un código de infarto y traslade rápidamente ese centro para que se lleve a un laboratorio de cateterismo. Si el paciente ves que no tienes la meta de 2 horas de tenerlo en sitio de revascularización, ¿cierto? Y tienes la capacidad de hacer fibrinolisis, haz fibrinolisis. Realiza el check-in para evaluar la estrategia de reperfusión y mientras vas cuadrando eso, tienes que tener ya llamado a un centro que tenga laboratorio de cateterismo para que puedas remitirlo, ya sea urgente si la trombolisis es exitosa y emergente si la trombolisis es fallida o si el paciente entra en choque o si falta más y demás, ¿sí? Siempre importante tenerse en cuenta. Cuando yo hago la trombolisis y después lo llevo a un cateterismo, se llama PCI facilitada. Cuando yo hago el cateterismo como primera intervención para destapar el vaso, se llama PCI primaria. Y es importante tenerlo en cuenta. Ahora, hacia los servicios de atención prehospitalaria y de emergenciólogos, vámonos a este lado. Entonces, de forma prehospitalaria se tiene un electrocardiograma, ¿cierto? Entre los 10 primeros minutos del primer contacto médico y se sospecha síndrome coronario con elevación del ST. Si hay que determinar el hospital. Entonces, ¿qué tengo cerca o no tengo cerca? Tengo cerca un centro, contiene PCI. Idealmente uno debería llamar al servicio de reanimación o a la parte de emergencia que más agudo tenga el servicio. Por ejemplo, donde yo trabajo, que es Fundación Bae Lili, tenemos un servicio de reanimación con varias camas y tenemos la posibilidad de recibir un informe y activar lo que se llama código infarto para de una activar el laboratorio de cateterismo. Llega a la urgencia, al centro médico, llega a la urgencia y de ahí se pasa al laboratorio de cateterismo. En otras poblaciones usted puede ver que se va y pasean el departamento de emergencia y van de una al laboratorio. Y si logran tener este esquema así, la idea sería que el tiempo puerta-aguja sea puerta-balón sea de 90 minutos o menos. Y así se tiene para cuando tengo entonces la opción de PCI facilitada. Entonces, en resumen, los 10 primeros minutos de un primer contacto médico, un electrocardiograma debe tenerse. La pregunta que se debe hacer si hay síndrome coronario agudo con elevación del ST es, ¿lo puedo mandar a un centro de trombolisis de arteriografía coronaria? Sí o no. Si la respuesta es no o va a demorarse más de 2 horas y tengo trombolisis, check-in para trombolisis, determinar la intervención y proceder si es posible. Y en ese punto, paralelamente, estar llamando a los servicios para remitir al paciente para PCI facilitada. Llega el paciente, hay un laboratorio de hemodinamia,
o puedo llevarlo a un laboratorio de hemodinamia en menos de 2 horas, lo remito para una PCI primaria, habiendo avisado el servicio. Y es importante que tengan entonces estas recomendaciones con el grado de evidencia. Uno, A, siendo el grado de recomendación mayor, en donde debe hacerse. Dos, que es donde puede hacerse o podría pensarse. Y tres, que no beneficia. Entonces, cuenta lo siguiente. Si un paciente tiene síndrome coronario agudo con menos de 12 horas de síntomas, uno debería hacer la PCI desde el primer contacto médico en menos de 90 minutos. Si el paciente llegó a ese centro primario, o en menos de 120 minutos si el paciente requiere transferencia. Si el paciente con síndrome coronario agudo está en choque cardiogénico, la decisión es sencilla. Hay que llevar a revascularización emergente del vaso culpable, bien sea PCI o GBA, para mejorar la sobrevida. Si se demora, trombolícelo rápidamente. En pacientes con STEMI, que tienen 12 o 24 horas de inicio de los síntomas, es razonable llevarlos a cateterismo de una forma aguda para mejorar los síntomas. ¿Sí? Y en pacientes con más de 24 horas de los síntomas, pero presencia de arritmia, persistencia de la isquemia, es decir, que tengan dolor anginoso y demás, la PCI puede ser razonable para mejorar los resultados. Ahora, en pacientes con síndrome coronario agudo, en quien tengan demostrado que donde se lleva cateterismo y se vea oclusión crónica total y que tenga un infarto en la zona ya establecido, sin evidencia de que la isquemia esté activa, de que haya posibilidad de salvar miocardio, que haya falla cardíaca, arritmia y demás, uno debería pensar en correr, hacerle angioplastia porque el paciente puede no beneficiarse de eso. Ahora, ¿cuándo determinar de rutina ser invasivo rápido o no rápido? Todo esto depende entonces del algoritmo de manejo clínico de la toma de decisiones en donde ustedes determinarán el riesgo: alto, bajo, intermedio, alto. Me tomaré unos minutos, ya que estamos bien de tiempo, y les diré lo siguiente. Para determinar el riesgo, usted se pregunta la edad, el tipo de presentación del dolor, ¿sí? Y si es hombre o mujer. Hay una tabla en la guía 2021 que les va a decir eso y lo voy a ubicar en un punto. Es el mismo criterio de Diamond y Forrester, solo que mejor posicionado y mejor estandarizado. Entonces, si el riesgo me da alto o intermedio alto, con mucha probabilidad, porque tiene mucha enfermedad cardiovascular, la PCI debe ser de rutina, el cateterismo debe ser de rutina, en donde debo determinar si le hago angioplastia, si lo opero, o si lo doy manejo médico si no encuentro enfermedad coronaria obstructiva. Y cuando no, en pacientes de bajo riesgo. Entonces, pero cuando no, más bien cuando puede uno tomar calma y tomar la decisión de hacer una radiografía de manera no invasiva o preguntarse si de pronto le puede hacer un cateterismo, un TAC de coronaria o una prueba de estrés. En presencia de TAC de coronarias o prueba de estrés positivas, nos vamos de una cateterismo y en presencia negativa busco otras cosas. ¿Cuándo entonces el paciente debe tener una estrategia invasiva de rutina inmediata? Si tengo choque cardiogénico, falla cardíaca, angina refractaria o inestabilidad hemodinámica y eléctrica. Si tengo en mi ruta de decisión clínica un alto riesgo que los confiere un Grace Score mayor de 140, ¿sí? Tropodina que va aumentando a medida que lo voy haciendo seriado, o cambios dinámicos del ST, debo tener una arteriografía coronaria en menos de 24 horas. Si tengo un riesgo intermedio, ¿cierto? Que es un score de Grace entre 109 y 140, no sé si hay isquemia, no tengo capacidad de esto y la troponina está del descenso, está estable, debo hacerlo antes de 3 días. Tengo 72 horas para hacerlo. Y si el paciente tiene bajo riesgo, es decir, menos de 109 con un score de TIMI menos de 2, o la ausencia de isquemia, o que la troponina no esté por encima del percentil 99, como les había dicho en la definición de infarto tipo 1, o sin cambios dinámicos, yo podría buscar otras causas, cuadrar algunas cosas, hacerle un TAC de coronaria antes de mandarlo para la casa o una prueba de estratificación no invasiva o prueba funcional antes de mandarlo para casa. Entonces, el estándar de manejo ahora es la estrategia de revascularización completa. Si yo tengo un síndrome coronario con el ST elevado, le hago el cateterismo y encuentro enfermedad multivaso, tengo que hacerle angioplastia y colocación de stent a las arterias no relacionadas con el infarto, ojalá en el primer encuentro que tengo, 48 horas o hasta un mes después del infarto. Y si tengo no coronario agudo, a coronario agudo sin elevación del ST,
que no tenga enfermedad de tronco coronario izquierdo, se puede hacer a las lesiones no culpables de forma significativa. Es decir, que usted también debe estar pensando en que, dependiendo de lo que encuentre y cómo lo encuentre, hacer la intervención coronaria de tipo arteriografía en todos los vasos. Ahora, ¿cuál es la mejor estrategia de reperfusión? Entonces, paciente estable, sin elevación del ST, con enfermedad coronaria multivaso, pero sin tronco, que no tienen indicación para la cirugía, uno de forma aguda debe destapar la culpable y las no culpables, ojalá en un tiempo muy cercano para reducir el MEX. Nivel de evidencia 1. En pacientes sin elevación del ST, que tienen multivaso y PSI es considerado, valoración fisiológica se le debe hacer a los pacientes en los que pueda que no tengan duda del tamaño de la obstrucción. Y en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, complicado con choque cardiogénico, solo debería hacerse el vaso culpable. Lo demás se espera. ¿Sí? Entonces, sobre la revascularización, ¿qué, cuándo, cómo y si hay excepciones? Es decir, ¿qué? Arteria culpable o revascularización completa, inmediato o por etapas, con alguna herramienta o excepciones. Entonces, la respuesta a estas preguntas ya están, ¿sí? Cuando yo determino si es revascularización completa versus revascularización del vaso culpable, ¿cierto? El Complete Trial con más de 4.000 pacientes, en donde se aleatorizó al vaso culpable o revascularización por etapas, se demostró que la revascularización completa reducía los compuestos cardiovasculares de muerte, infarto e isquemia recurrente. Una reducción del 26% para el grupo para el mes y una reducción de la muerte cardiovascular de un 49%. Cuando vemos que es el Option STEMI, ¿sí? En donde se comparó inmediato versus definido en los primeros 5 días, la estrategia inmediata no cumplió una inferioridad en pacientes complejos. Es decir, en pacientes complejos, la revascularización por etapas durante el internamiento fue mejor balance de seguridad. Usted destape la culpable, o el hemodinamista destapará la culpable, y después de eso determinaremos las otras demás. Cuando el paciente tiene muy alto riesgo, aumentan los resultados de mortalidad, hay mayor riesgo de choque cardiogénicos y trombosis aguda. Tengo el FFR, es decir, si yo tengo un paciente entonces se infartó y tiene otras lesiones, pero estas lesiones yo no sé si son, les explico una cosa, cuando uno tiene lesiones, hay unas lesiones que son parcialmente obstructivas, que no se deberían intervenir normalmente. Las menores de 70% no se intervienen, pero a veces el 70% de una obstrucción puede generar isquemia. Y el FFR, que es un índice de isquemia, que nos dice qué tanta isquemia puede haber antes de la obstrucción y después de la obstrucción, es lo que nos va a ayudar a como tener ideas, ¿cierto? Entonces, este estudio que lo que buscó fue determinar si una estrategia por FFR reduce eventos clínicos duros en comparación a la estrategia original, donde demostró que se redujeran los eventos duros, que eran muerte, infarto, revascularización, ¿vale? Y el culprit shock, que es el que más le interesa a los servicios de emergencia y cuidado crítico, en donde se preguntaban si era mejor revascularización del vaso culpable en choque cardiogénico o no, básicamente destapar la arteria culpable mejora la supervivencia a los 30 días. Tratar de destapar todas las arterias en un choque cardiogénico aumenta la mortalidad y aumenta la falla renal. Entonces, en resumen, aquí yo les puedo decir lo siguiente. Bueno, tenemos una respuesta para qué estrategia, ¿sí? ¿Cuándo y cómo? Sería entonces, ¿qué estrategia? Revascularice el vaso culpable inmediatamente y tómese unos días para revascularizar los otros vasos en caso de que sea necesario. Es decir, que sea estacionario. Puede usar herramientas FFR, IFR y OCT, que son estrategias cuando la lesión de duda si genera isquemia o no, la lesión no culpable. Y excepciones, en choque cardiogénico solo se destapa la arteria culpable, que es el culprit shock. Entonces, ahí tenemos esos datos. Con respecto al oxígeno, ya se los había dicho, ponerlo cuando está hipoxémico es bueno, cuando no está hipoxémico es malo. Pues, verde, 1, bueno, 3, no beneficio o daño. Aquí tenemos nuevamente las tablas de los medicamentos para controlar el dolor torácico y aquí están sus respectivas dosis, ¿cierto? Para que tengan en cuenta las consideraciones. Esto es más por una tablita de toma y leer una foto. Llegamos a este punto. Tengo un paciente con síndrome coronario agudo con o sin elevación del ST. He decidido hacer la estratificación rápida
o no rápida, he decidido llevarla a cateterismo o no, he destapado la culpable y después los otros. ¿Qué estrategia de antiagregación es ideal para los pacientes? Dependerá mucho de dónde estemos y qué tengamos, ¿cierto? Tenemos el clopidogrel, el ticagrelor y el prasugrel como los tres medicamentos similares del P2Y12 y la aspirina que siempre está ahí como metida en las cosas. Entonces, si yo tengo un paciente con o sin elevación que va a ser llevado a cateterismo, él debería recibir aspirina con ticagrelor o prasugrel como la mayor evidencia. Y en ausencia del ticagrelor o prasugrel, yo debería escoger clopidogrel cuando no está o cuando no es bien tolerado. Si ese paciente va a ser llevado a cirugía, lo mismo, ¿cierto? Y debe continuar aspirina durante 12 meses después y empezar el P2 después del inhibidor, después de la cirugía. Si la intervención, no se habla de intervención, si se hace una intervención no planeada, aspirina, ticagrelor y clopidogrel, y si se usaron fibrinolíticos, el aspirina y clopidogrel deben ser los que deben ser aplicados. Es importante que tengan en cuenta que en caso de que un paciente tenga antecedente de un AIT, que tenga un ACV, el prasugrel no se debe utilizar porque aumenta los riesgos de sangrado. Y en pacientes sin elevación del ST, en donde no se planee una estrategia de intervención porque el riesgo no les parece alto, prefieren manejo médico, el clopidogrel y el ticagrelor son los que podrían ser considerados. Aquí están las dosis de cada uno de los medicamentos de carga. Inicialmente, entonces, la aspirina es de 165 a 325. Como en Colombia tenemos los medicamentos de 100 miligramos de aspirina, podemos poner entonces más bien 3 de aspirina que nos da 300 miligramos. Clopidogrel, 300 o 600 dependiendo del centro. Si usted tiene centro de PCI primaria, no le pone ninguno de los clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, porque esto se pondrá en el laboratorio de hemodinamia. ¿Y por qué les digo esto? Imagínense que llega un paciente con síndrome coronario agudo con elevación del ST, usted tiene unidad de hemodinamia disponible o lo va a remitir a la unidad de hemodinamia rápidamente y no va a hacer fibrinolisis, usted puede remitirlo solo con la aspirina. ¿Por qué? Porque en caso de que el médico que hace el cateterismo se encuentre con que el paciente tiene enfermedad coronaria multivaso, él evitará estas dosis y tiene que ser operado de cirugía de revascularización, él evitará estas dosis y se ahorrará los 5 días de washout de clopidogrel o de prasugrel o ticagrelor que necesitan esos medicamentos. Y si no tienen ese centro o si el paciente solo se le va a colocar un stent, pues ellos mismos le cargan la dosis. Pero en ausencia de eso, usted tiene que pensar entonces en 300 de carga o 600 oral de clopidogrel en caso de que tenga STEMI, pero no le vaya a hacer trombolisis o que tenga un UST. Y si va a hacerle un ST y le va a hacer trombolisis, 300 miligramos oral si es menos de 75 años y si es de más de 75 años, le pone solamente una pastilla. Entonces, 6 pastillas si le va a hacer trombolisis y menos de 75 años, una pastilla si es menos de 75 años y 600 miligramos si no le va a hacer trombolisis. Ahora, prasugrel, dosis de carga de 60 miligramos, 6 pastillas, y luego se mantiene 10 miligramos al día o 5 dependiendo del peso y de la edad. Y para ticagrelor se pone dosis de carga de 180 y el mantenimiento son 90 miligramos 2 veces al día. ¿Sí? Cosas importantes. Si yo tengo una cirugía electiva, debo interrumpir los medicamentos como clopidogrel y ticagrelor 5 días antes de la cirugía y el prasugrel una semana antes. Si tengo que operar urgente, la interrupción debería ser de los medicamentos por lo menos 24 horas antes, ¿sí? Y después de 7 días de haber utilizado el medicamento o 5 días de haber usado el medicamento. Y pues si es emergente, opere y reponga lo que tenga que reponer en factores de coagulación. Ningún uso de antiagregante o anticoagulante en una cirugía que sea emergente, es decir, debido a muerte, debe retrasar la intervención. Y este es como la pirámide de los diferentes estudios que tenemos para reportar la evidencia entre prasugrel, ticagrelor con clopidogrel comparado con el ASA. Y vemos que son muchos, y para no, y aquí vemos cómo se dan, y hay intervenciones de 9 meses, de 15 meses, de 12 meses y estas cosas. Es importante que lo tengan en cuenta, pero para resumirles, yo les dejo aquí. En potencia y en disminución de eventos mayores, prasugrel es mejor que tica y tica mejor que clopi. Sin embargo, prasugrel se contraindica en eventos cerebrovasculares
ticagrelor tiene la capacidad de generar importante disnea y la adherencia puede disminuirse porque es 2 veces al día y clopidogrel es como el que viejo conocido. Yo, si me preguntan ahorita y me interesó esta mañana, yo les recomendaría por toda esta temporada, si tienen la capacidad de usar prasugrel o ticagrelor, ahórrenla. ¿Por qué? Porque prasugrel se acabó en Colombia, no llega hasta septiembre. Entonces usted tiene ahí en el laboratorio hemodinamia y le empieza a prasugrel, pero es un lío después porque no lo va a conseguir. Entonces, en esta situación, en estos momentos, si bien este es el menos potente, es seguro, es también efectivo, ¿sí? Y es el que tenemos. Entonces yo los invito a que de momento, hasta que no aparezcan estos dos otra vez, clopidogrel en la cabeza, cosas del tercer mundo, ¿sí? Cuando hay niveles de la glicoproteína 2B3 que se llama, que es el tirofibal, que es el que tenemos en Colombia, cuando tenga una gran carga trombótica y que se vea en el cateterismo trombos ahí, o que tenga flujo lento o recuperación de la circulación de manera inadecuada, uno puede dejar de una infusión continua y se queda en UCI 24 horas hasta terminar. Eh, Esto solo se ve cuando hay alta carga trombótica en el vaso infartado culpable, si no, evitarlo, porque hace daño. Anticoagulación. Entonces, si yo voy a anticoagular si yo tengo un infarto agudo del miocardio, esto es importante y esto es un dato que a veces no se acuerda la gente, se confunde. Si yo tengo un infarto agudo del miocardio, yo tengo que poner mi dosis de carga, tengo que poner mis antiagregantes y tengo que anticoagular. No tromboprofilaxis, anticoagular, hasta que la intervención resuelva la isquemia. Entonces, en paciente que va a ser llevado a cirugía, a PCI, perdón, idealmente debería usarse heparina no fraccionada intravenosa. Pero yo entiendo que es complejo llegar al ENR, llegar al TP, al TTP de MET y estas cosas, pero es la recomendación que está ahí. Ahora, en pacientes que no tienen elevación del pero igual usted puede usar la enoxaparina, no tiene que usar infusión continua de heparina no fraccionada. En pacientes que no tengan elevación del ST, la no fraccionada es útil para reducir eventos isquémicos y en pacientes que no tengan ST, cuya aproximación no se sabe qué va a ser, idealmente enoxaparina es bueno o fondaparinux, pero nosotros no lo usamos como alternativas a eso. Como entonces nosotros vivimos más que todo en este escenario que les muestro aquí el tercero, que ahí siempre estamos poniendo enoxaparina. Pero ojo, no tromboprofilaxis, sino dosis de carga. ¿Sí? En pacientes con STEMI que van a PCI, la ibuprofena es útil en pacientes que no que como alternativa a la heparina no fraccionada para reducir mortalidad por sangrado, pero no la tenemos en Colombia. Si hay riesgo de sangrado alto, uno puede usar bilirrubina, o si hay riesgo de trombocitopenia inducida por heparina, una condición hematológica, también se podría utilizar. No debería utilizarse en síndrome coronario, fondaparinux, aquellos que van como soporte o medicamento durante la PCI porque les va a aumentar el riesgo de trombosis asociada al catéter. Estas son las dosis y esta es una imagen para que le tomen foto. La terapia inicial es dosis de carga de 60 por kilo, no más de 4.000, y infusión de 12 unidades por kilo por hora, máximo 1.000, y se ajusta al TTP. Esto es difícil, esto es complejo. Nosotros estamos más familiarizados con esto. 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas reduce a los miligramos por kilo si la tasa de filtración glomerular está menor de 30. Para soportar PCI, estas son las dosis, y si hay terapia fibrinolética y tiene menos de 75 años, se pone un bolo de 30 miligramos IV, seguido de 15 minutos de 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas. Entonces miren cómo el uso de Teplas y otros no va a disminuir la necesidad de usar enoxaparina hasta que se intervenga el vaso. Y quiero que les quede claro, al igual que con la heparina no fraccionada y con el fondaparinux y valirudina no tenemos. Entonces, llegó el paciente, tiene síndrome coronario agudo, no va para cateterismo rápido, está en el servicio de urgencia, usted va a esperar las 24 horas para ponerle el medicamento, y se pregunta, ¿será que le pongo los betabloqueadores que ojalá sean cardioselectivos como metoprolol succinato, carvedilol? No es cardioselectivo, pero también tiene evidencia, nebivolol o bisoprolol? Entonces yo me pregunto lo siguiente, ¿tiene falla aguda? Es decir, un Kimball entre 3 y 4, ahí me equivoqué. Tiene bajo gasto, tiene choque cardiogénico, tiene un PR de más de 24 milisegundos, es decir, tiene un bloqueo AV, tiene bloqueo cardíaco de segundo o tercer grado sin marcapaso, bradicardia o broncoespasmo, entonces no uso el beta bloqueador. No tiene nada de eso, lo podría poner. Ahora, es importante que tengan en cuenta
que esta es una de las recomendaciones que más difícil se le hace a algunos. Verá que algunos lo dejan, algunos no. Y esto está basado en que la recomendación de un beta bloqueador ultra temprano está hecho desde las épocas de las previas a la reperfusión. Ahorita mismo nadie ha hecho un estudio en donde diga, en donde meta a los pacientes en esta época, en un contexto donde todo se pueda hacer cateterismo rápido o en menos de 24 horas y ponerle beta bloqueadores y ver qué pasa. Eso no sucede. ¿Y qué pasa si yo tengo un infarto? Estoy hospitalizado y me voy para la casa. Si el paciente quedó sin disfunción miocárdica, el Reboot Clinic demostró que no disminuye ningún evento, ni un MACE, ni muerte cardiovascular, dejar el beta bloqueador. Entonces, los beta bloqueadores posinfarto con la fracción de eyección conservada parece tener un espacio para ellos, ni para reinfarto, ni para hospitalización por muerte. Beta bloqueadores en el miocardio agudo, en el infarto agudo del miocardio, por los pacientes de, de de fracción de eyección reducida es el único escenario donde todavía tenemos una evidencia de usarlo tempranamente. Este es el metam, que también demostró que si yo tengo la fracción de eyección normal, con nebivolol, con bisoprolol o metoprolol, no voy a lograr nada. Entonces, si tengo la fracción de eyección preservada, me evito el beta bloqueador, después no me va a hacer nada. Ahora, pero entonces lo dice que lo use temprano y lo deje hasta un año, sí. Si el paciente ha presentado arritmias, si el paciente presentó taquicardia, si el paciente presentó angina y ha quedado con angina después de la revascularización, el beta bloqueador es un excelente medicamento para controlar esos elementos no asociados a tratar de disminuir un eje endocrino inmunológico de fallo. Es decir, si te vas por falla, no, pero si te vas por otras cosas, tal vez sí. Un año. Lípidos. Entonces, si yo tengo un paciente con terapia estatina máxima tolerada y tengo el LDL mayor de 70 y el paciente llegó, se infartó y me muestra los lípidos, debería ponerle a esa estatina, subirle la máxima dosis y ponerle un ezetimibe. Si tiene el LDL en metas y no haya alcanzado, yo puedo poner un agente no estatínico como el evolucumab, el arirucumab o demás. Entonces, miren esto que está aquí, es importante. Si tengo el perfil lipídico de base y no tengo paciente en tratamiento, debería empezarle la estatina de alta intensidad desde el hospital. ¿Sí? Si tengo de moderada intensidad, le subo o le dejo en moderada, pero le pongo ezetimibe y revalúo las 4 semanas. Si tengo paciente con estatina a la máxima dosis tolerada y el paciente se infarta a pesar de tener por debajo de meta, continúo la estatina, revalúo, defino si este dato es correcto y trato si pienso de que el paciente tiene un riesgo extremo de bajarla a 40. Si tiene esto, es decir, no está en meta, le agrego terapia para llevar a 55 y si tiene más de esto, le agrego terapia para llegar a 35. Y si el paciente se rehúsa a tomar la estatina o es intolerante, busco una terapia no estatínica. ¿Sí? Estas son las terapias no estatínicas, el ezetimibe, el evolocumab, alirocumab, inclisiran, ácido bempedoico. Anticuerpos monoclonales, ¿cierto? Inhibidor de PCSK9 por un RNA pequeño de interferencia. Estos son inyectados y esto es oral, es inhibidor del NPSL1 de la absorción del colesterol intestinal y un inhibidor del ATP citrato liasa, del ciclo del ATP. Entonces, oral también. Este no lo hay en Colombia, estos 3 lo hay en Colombia, este también lo hay en Colombia. Estos 2 se ponen cada mes, quincenal, perdón. Este se puede poner cada 6 meses. Es la diferencia. Este oral, y este puede ir acompañado con la torvastatina en una presentación de única tableta y este no ha llegado a Colombia, pero lo estamos esperando. Es especialmente bueno cuando el paciente definitivamente no tolera la estatina. Estos son los mecanismos de acción, ¿cierto? Del LDL y el PCSK9. Y este es como toda la suma de todo lo que tenemos, ¿cierto? Estatina, bempedoico, PCSK9, ezetimibe por acá y todos los alterados del PCSK9. El ácido bempedoico funciona, ¿cierto? Disminuye la mortalidad con el clear outcome en pacientes que sean intolerantes a la estatina. Y aquí quiero hacer una propaganda. La verdadera tolerancia a la estatina no es que yo me tomo la estatina y me duele el dedo, que me moleste, que me siento raro. La verdadera tolerancia a la estatina es que yo utilice atorvastatina o rosuvastatina a una dosis alta y me dé dolor, malestar, mialgias. Yo cambie si tenía atorvastatina, cambio a rosu, o si tenía rosu, cambio a atorvastatina,
empiezo a dosis baja y voy titulando y aún así el paciente vuelve a presentar síntomas, o si se le eleva la CPK o hace rhabdomiolisis, ahí sí verdaderamente hay una intolerancia a la estatina. Pero si es con un solo medicamento, una dosis alta y no reduzco o no cambio, y el paciente ya no evalúa esas cosas, no es una verdadera intolerancia a la estatina. Se presenta muy bajito. Ahora, pacientes que tuvieron infarto con muerte cardíaca súbita y han sido resucitados, siempre deben ser llevados a un centro de PCI primario. Idealmente la ambulancia debe buscarles un sitio de arteriografía. Quienes ha sido, independientemente si esté o no comatoso, siempre debe llevarse al centro de PCI primaria para mejorar la sobrevida. En pacientes que estén con infarto, con muerte cardíaca, ¿cierto? Que están comatosos y que tienen un pronóstico neurológico, también debe ser llevado a una PCI de forma rápida para tener mortalidad. Y en pacientes que están comatosos, comatosos después del infarto al miocardio, que están eléctrica o hemodinámicamente estables y sin evidencias de un STEMI, la angiografía inmediata no es recomendada. Debería esperarse 2 a 24 horas. Para prevención secundaria, entonces, también es importante lo que les dije. El perfil lipídico hay que rehabilitarlos y hay que transfundirlos. Doctor, ¿y esto para qué no sirven los escenarios agudos o de UCI? Los pacientes tienen que salir con estas órdenes para la casa y debe transfundirse si tienen hemoglobina por debajo de las metas. Para reducción del riesgo de sangrado, uno debe dar protección gástrica, inhibidores de bomba de protones, el ticagrelor, eh, es un buen medicamento para estar en monoterapias, pero también el clopidogrel y el prasugrel en caso de que no se tolere, no haya mucha intolerancia por la aspirina. Y pacientes con anticoagulación oral, hay varios escenarios. Primero, importante independientemente del antiagregante que decían usar, que como les dijo, a la clopidogrel de momento, independientemente del anticoagulante que decían usar, apixaban, rivaroxaban, warfarina o dabigatran, el antiagregante que ustedes tienen que usar es clopidogrel. Entonces, en el primer mes va clopidogrel más el anticoagulante y aspirina. Luego se suelta la aspirina y queda el clopidogrel más el anticoagulante de tu elección. ¿Sí? En caso de anemia, lo ideal sería mantener la hemoglobina por encima de 10, ¿cierto? Los estudios de estrategias restrictivas 7 u 8 y transfundir o liberal para mantener por encima de 10 han demostrado que la estrategia liberal tiende a ser mejor, ¿cierto? En paciente infartado, porque la hemoglobina es el transportador del oxígeno y va a disminuir el consumo de oxígeno y va a disminuir la carga de isquemia. Lo mismo que pasó con el reality, en donde la verdad, si bien la diferencia estadísticamente no fue significativa, había una ocurrencia similar de eventos cuando no se llevaba a 10. Más de 10 no es necesario. Es importante tener en cuenta que las complicaciones mecánicas existen, la clínica es importante, un nuevo soplo, edema pulmonar, división eléctrico-mecánica, donde la cirugía tiene que ser urgente, en algunos casos, emergente en otros. Por ejemplo, si tienes ruptura de músculo papilar y estás en edema pulmonar, idealmente se te debe operar lo más rápido posible, pero si tienes una ruptura de septo interventricular, uno podría ponerle un balón de contrapulsación intraórtica, esperar unos días y después operarlo, dependerá de lo que encuentre. El trombo intracavitario es otra complicación, hay que anticoagularlo. Los DOACs, ya hay evidencia de hace nada, unos meses, de que son mejores que en warfarina para reducción temprana de trombo, 20% versus el 8% en los primeros 12 semanas. Al año los dos están reducidos, pero además de eso los DOACs son más seguros. Entonces, rivaroxaban parece ser la mejor opción con respecto a warfarina. Para pericarditis y Dressler, tener en cuenta que se produce después de unos días del infarto, la paciente se ha ido a la casa y regresa con dolor, es infarto al miocardio, y lo que hay es una pericarditis importante con derrame pericárdico, para eso aspirina, colchicina y tratar de no usar esteroides. Ahora, arritmias. Si el paciente presenta una muerte cardíaca súbita evitada, taquicardia ventricular o torrente arrítmica, uno en teoría debería esperar que pasara el tiempo de conducción miocárdica, es decir, 40 días post-infarto para determinar si ese paciente se beneficia de un CDI de prevención secundaria, porque ya no sería primaria secundaria, y 90 días post-revascularización si la FEBI está menos de 35. ¿Sí? La rehabilitación cardíaca es súper importante para que el paciente mejore calidad de vida, disminuya síntomas de isquemia y mejore el ejercicio y la necesidad de nitratos endovenosos. Tabaco se tiene que quitar completamente. El 40% de los pacientes con infarto agudo de miocardio quedan con un trastorno que se llama trastorno de adaptación. Y ojalá todos lo pudiéramos vacunar de influenza y neumococo, en especial si son mayores de 65 años, porque esto va a reducir el MACE.
hay que educarlos, hay que dar signos de alarma y ojalá un cardiólogo los viera en 2 semanas después del evento, ¿sí? Si el paciente no entiende el camino a seguir, va a fallar definitivamente, y que esto es una intervención de por vida, en especial si no deja de fumar. La tasa de reinfartos es casi el 80%. Y eso era todo lo que le tenía que decir así como muy rápido en estos 40 minutos. Le agradezco a Jefferson Vera, fellow de primer año de cardiología, que me ayudó con las diapositivas. Y estos son mis datos en caso de que me quieran contactar, tengan preguntas o quieran seguir. No soy muy activo en redes sociales, me han dicho que ponga más contenido, pero pues siempre sí publico cositas por ahí importantes o redifiero para que lean estudios y cosas. Listo, eso era todo lo que les tenía que mostrar en el día de hoy para no sobrecargarlos en noche de viernes. Quedo atento a preguntas, dudas, inquietudes. Con mucho gusto, de verdad, muy agradecido y muy honrado de estar invitado por acá, por estos lares. Muchas gracias, doctor. Doctor Alex, ¿cómo está? Muy buena noche. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo vas? Qué gusto saludarlo. Habla José Zambrano, yo soy médico internista, soy aquí de la ciudad de Pasto, del Hospital San Pedro. Un gusto. Placer, José. Muchas gracias por estar. Lo reconozco muy bien porque pues yo hice mi residencia en la Universidad Libre y pues lo conocía muy bien. Bueno, mi doc, yo tengo una duda en cuanto a la parte de infarto. O sea, en cuanto, sobre todo cuanto a la utilización pues de beta bloqueadores, ya queda claro en que si hay reducción FEBI reducida, pues sirve darlos. En el caso de los IECA, ARA2, Pero, pero la pregunta es si sirve darlos o no darlos por infarto. así es, se tiene la misma indicación de FEBI reducida. Bueno, entonces sí, o sea, idealmente tú podrías usar un INCA o un ARA2 si quedó con reducción de la fracción de eyección. Ojalá pudiéramos usar más bien siempre el ARNI, y si no se tolera el ARNI se puede pasar a los otros dos, o si no se consigue, es bien usado. Ahora, si la fracción de eyección no está reducida, idealmente tampoco hay evidencia que sostenga que, excepto que tenga hipertensión, pero si no tiene hipertensión, solo fue el infarto y solo lo que tiene es dislipidemia, y la fracción de eyección se preservó, se mantuvo, se controló, no hay evidencia significativa de que esto del IECA o la ARA2 te vaya a preservar eso, solamente si tiene hipertensión. Si tiene la fracción de eyección reducida, el ARNI, el IECA o el ARA2 serán tus medicamentos que deben acompañar al paciente. Y la pregunta de pronto es, algunos cuando revascularizan temprano y ven disfunción ventricular, se preguntan si deben empezar estos medicamentos, llámese 40% de FEBI, inmediatamente o esperar unos días, como por ejemplo 40 días, como también se espera con el CDI. Y esto es porque los pacientes infartados pueden producir una cosa que se llama contusión miocárdica. Es decir, el miocardio es viable, el miocardio está hibernado, está dormido, pero con la revascularización eso va a recuperar. A veces uno no sabe si la recuperación fue por el manejo médico o porque iba a recuperar porque está hibernado, y hay gente que prefiere esperar unos días antes de decidirse por iniciarle el betabloqueador o el ARNI. Pero idealmente, si el paciente tiene infarto, tiene necrosis ya documentada y tiene disfunción ventricular, idealmente deberíamos empezarlos lo más rápido que se pueda después de que haya salido de choque, de choque, de hipotensión, de hipoperfusión y de las otras cosas. Muchas gracias, doctor. Con gusto, José. Gracias a ustedes.
miles crashing,